Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal HN, un canal católico al servicio de la fe. Siempre con ustedes, sus hermanas canonesas de la cruz, que junto a ustedes meditamos la palabra, escuchamos lo que el Señor nos pide día a día, semana tras semana. Y hoy de manera especial queremos saludar a todos nuestros hermanos de la ciudad de Ica, y en realidad a todos aquellos que contemplamos a Cristo crucificado. Hoy recordamos 450 años de la llegada del Señor de Luren a la ciudad de Ica. Y interesante, ¿no? En ese contexto, mañana que empezamos la Cuaresma, recordar esta bonita advocación del Señor de Luren, pero no solo la advocación, sino recordar lo que significa este Dios crucificado, ¿no? Es un Dios que viene y se hace sufrimiento, pero con nuestros sufrimientos. No es un Dios que los carga. Imagínense qué bonito es sentir ese peso de que no es simplemente mi sufrimiento, porque uno lo suyo pues lo lleva mal que bien, pero elegir llevar un sufrimiento ajeno. Y qué bonito celebrar esto antes de la Cuaresma, porque a veces la Cuaresma nos da un poquito de miedo, ¿no? Que no voy a comer, no ahora, ¿no? Y sin embargo, saber que eso tiene un porqué. Y el porqué es llevar los sufrimientos. ¿Cómo hace Jesús? Nuestros hermanos de la provincia de Ica, ¿no? Tienen esta dicha de tener al Señor de Luren y de tener este recuerdo palpable de alguien que los ama más allá de todo. Y qué lindo, porque hoy muchos de nuestros hermanos saldrán en procesión, ¿no? Saldrán en procesión, y entonces ojalá que esta experiencia de encuentro con el Señor les sirva a todos ustedes, queridos hermanos, para poder identificarse más con Cristo y a este crucificado. Y bien, con este espíritu y este deseo para todos ustedes, iniciamos meditando juntos el Evangelio según San Marcos. Nos dice Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Bien, seguimos escuchando a Jesús, que una vez más en este segundo día un poco que les llama la atención a los discípulos, ¿no? Les explicaba que el Hijo del Hombre va a ser entregado, y ellos de alguna manera parece que no querían entender este lenguaje que el Señor les iba dando, ¿no? Todavía eran un poco débiles, todavía les costaba finalmente entender lo que iba a empezar a suceder con Él, ¿no? Y tal vez por eso ellos se quedaban todavía discutiendo sobre quién es el más importante. A veces, queridos hermanos, nosotros también podemos quedarnos en cosas muy triviales, muy vanas, y no vamos en lo profundo, a la profundidad de aquello que es, quién tiene el primer puesto, quién llegó primero, quién hizo mejor las cosas, a quién lo felicitan antes, porque tal vez ese es el lenguaje que el mundo nos va transmitiendo, que el mundo nos va vendiendo, que la sociedad de hoy te vende, ¿no? Y que de repente es el lenguaje que muchos de nosotros utilizamos, ¿no? Pero definitivamente aquello que el Señor nos pide el día de hoy con este Evangelio es preguntarnos no quién es el primero, no preguntarte qué puesto vas a tener, sino al contrario, el Señor nos dice: quien quiera ser el primero, sea el último. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto, no? Que sea el servidor, aquel que se ponga como con el corazón y con el espíritu de un niño. El Señor nos dice: el servicio es aquello que te hará el primero.
El servicio es aquello que te conducirá a entender cuál es el lenguaje de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que tener puestos, tener nombre, tener ganancias, tener riquezas, es aquello que nos da el poderío. Y verdaderamente a veces nosotros lo vemos, ¿no?, en la sociedad. Pero sin embargo el Señor implica otra pedagogía. Es más, el mismo Señor con sus discípulos se pone a servirlos, ¿no? Se pone al servicio de los otros. Y después, finalmente, el Evangelio termina diciendo, coloca a un niño en medio de ellos y les dijo, quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, no es a mí quien me recibe, sino a quien me envió. Quiere decir dos cosas importantes. Tener un corazón sencillo, tener un corazón de niño. El niño que es confiado en el Padre, se deja guiar, se deja transformar, se deja acompañar. Y el niño es simple. Un corazón de un niño es esa simplicidad que te hace mirar las cosas con ojos de pequeño, de fe, de abandono. Es lo que nos está pidiendo el Señor ahora, ¿no? De eso se trata, justamente, de poder mirarlo a Él y pedirle a Él que nos transforme el corazón y nos haga el corazón sencillo, pequeño, niño, para poder encontrarlo a Él en lo esencial de la vida. No en las luces, porque las luces tarde o temprano se acaban. Las luces que brillan, las luces humanas, tarde o temprano terminan. Y aquello que cuenta es aquello que tú has dado para los demás, aquello que tú has donado para el otro. Muchas veces, hermanos, tenemos ya anteriormente, Sor Mariana nos decía, no tenemos la oportunidad de voluntariado y etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos estas cosas, no? ¿Para que los demás nos miren o porque verdaderamente nos mueve la caridad y el servicio? Que el Señor nos dé la gracia en este día de poder analizarnos y pensar también cuál es el puesto que queremos tener nosotros. Si queremos ser de aquellos que sirven, o queremos tal vez ser aquellos servidos, o queremos también servirnos de los otros. ¿Qué es lo que queremos verdaderamente? ¿Servirnos de los otros para tener un puesto? ¿O queremos ponernos al servicio de los otros para ganar el reino? Y también preguntémonos si queremos tener ese corazón confiado en los brazos del Padre. Y si todavía nos falta, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de hacernos últimos, pequeños, pero grandes a sus ojos. Bien, nuestra Madre en el año 41 nos dice algo muy interesante. Hay dos recetas para derrotar al demonio: fe y humildad. Con esas dos cosas el demonio no puede nada. Si hay una lucha tremenda interiormente en el criterio, espíritu de fe. Si hay una lucha en el corazón, humildad de corazón. Es el remedio. Miren qué bonito, ¿no?, que lo que dice nuestra Madre. Y un poco es lo que le pasa a los discípulos y lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? El pobre Jesús dando sus instrucciones, ¿no?, en el camino, dedicándole un tiempo privilegiado a los discípulos y ellos pensando quién era el mayor. Y algo muy bonito dice nuestra Madre, ¿no? Si hay lucha tremenda interiormente en el criterio o si hay una lucha en el corazón. Y es lo que también nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces, y a todos nos pasa, podemos decir, pero tal vez mi idea era mejor, o tal vez mi forma de llevar esto era mejor, o yo lo podría haber hecho de otra manera? Y en efecto, no, nadie duda de las capacidades que Dios nos da. Sin embargo, ¿cuántas veces esas capacidades no lo usamos para el servicio? No las usamos simplemente al natural, para lo que son, sino para servirnos de algo, para un poco lo que decía la hermana Claudia, ¿no? Queremos un puesto, y no tanto porque seamos malos, sino porque eso tal vez nos da un poco de seguridad. O sea, queremos la seguridad de que en un puesto yo voy a ser más escuchada o escuchado, ¿no? Y lo que dice Jesús es totalmente lo contrario, ¿no?
Por ejemplo, ¿quién escucha a un niño? ¿No? Estamos en una reunión tal vez de familia, ¿no? Que están los tíos, los primos, los sobrinos, todos hablamos, pero ¿quién escucha a los sobrinos que son más chiquitos? ¿O quién les dice, cuando habla el niño, ya, esa es una conversación de adultos, ¿no? Y los mandamos. Y sin embargo, Jesús lo pone como modelo, porque un niño es al natural. Y nosotros también, las capacidades que tenemos, que nadie duda que las tengamos, ustedes, nosotros, usarlas, pero para lo que naturalmente son. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Es lindo porque ya San Ignacio lo dice, ¿para qué es creado el hombre? Para alabar, para reverenciar a Dios. ¿Y para qué estamos acá en este mundo? Para mejorarlo y así alabar a Dios. ¿Para qué tenemos una familia? Para alabar a Dios. ¿Por qué estamos en el convento? Para alabar a Dios. Pero muchas veces nos confundimos y pensamos que estamos solamente para hacer bien las cosas. No es el fin por el fin, no es simplemente hacer bien las cosas como si fuera una super empresa, sino para alabar a Dios, porque Dios se merece lo mejor. Y un poco el ejemplo del niño al final, ¿no? Como un niño, al natural. El niño, ¿por qué hace las cosas bien? Porque quiere que su mamá esté contenta. No quiere verla triste, no quiere que le llame la atención. Y nosotros igual, a veces perdemos esa frescura. Y nuestra madre nos trae una recetita muy bonita, ¿no? Cuando nuestro criterio lucha, y un poco lo que le pasa a los discípulos, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es mejor? Tú de aquí, tú de allá. Espíritu de fe. ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿No? Confío en que la persona que Dios me ha puesto al mando, tal vez humanamente no es la mejor, pero yo sí trato de hacer las cosas por Dios, ¿no? Cuando estamos en un ambiente eclesial nos puede pasar eso. Y lo siguiente, ¿no? Si hay una lucha en el corazón, humildad de corazón. ¿Qué quiere decir una lucha de corazón? Si quiero hacer las cosas solamente por mi gusto, si quiero hacer las cosas solamente para quedar bien, para que me quieran más los demás, ¿no? O para que, como hemos visto hace poco en la coyuntura política, para que voten por mí, ¿no? Nosotros no, en el ámbito de Cristo, en el ámbito de Dios, no podemos hacer eso. La humildad de corazón es al natural, como un niño. Hago las cosas bien, pero porque amo a Dios. Dios me ha dado esta familia, Dios me ha dado este grupo parroquial, Dios me ha dado esta comunidad. Por eso es que voy a buscar hacer las cosas bien. Entonces, vamos a recordar un poco la recetita que nos da nuestra Madre Teresa, ¿no? Para la lucha de la inteligencia, espíritu de fe. Y para la lucha de corazón, humildad de corazón. Decir, bueno, las cosas son así, voy a tratar de poner lo mejor de mí, pero ¿por qué? Porque amo a Dios, porque sé que Dios me puede sacar de esto. Que Dios nos conceda a todos esta gracia, queridos hermanos, de tener esta humildad, de tener este espíritu de fe, de querer acercarnos más y mejor a Él en este tiempo, ¿no? De querer servir a nuestros hermanos día a día en lo pequeño, en lo cotidiano. Que Dios nos bendiga a todos y el Señor de Lourdes interceda por cada uno de nosotros. Nos vemos el día de mañana.